Los lunes son de literatura en Cada Día Mejor, a cargo, por supuesto, de Patricia 40. ¿Cómo andas, Patri? Muy bien, acá en un día que casi de primavera, más bien parece de verano. ¿Viste? Pasó a una temperatura... Vamos a tener que resignarnos a no tener más ni otoños ni primaveras. Esto es del crudo invierno a las temperaturas de verano para pileta. ¿Será que estaremos condenados a vivir en los extremos? Pero bueno, así... A eso vamos. Voy a empezar con un pequeño texto que dice: he arrojado a la armonía los polvos rojos, miro de reojo perezosamente la lluvia de la tarde. Y otro que dice: tú que nunca sentiste el ardor de la sangre, bajo una piel suave, ¿no te sientes vacío predicando la vida? Y estoy leyendo a una mujer... Perdón, ¿qué son los polvos rojos? Los polvos rojos tienen que ver con el desierto, tienen que ver con la tierra y la naturaleza. Con la tierra, sí. Bien. Y también podrían tener que ver con algunos polvos con los que uno se pinta, el carmín de los labios, claro, por ejemplo, porque estamos hablando de Yosano Akiko, que nació en 1878, y ella escribía en una forma antigua que se llama tanka. Los orientales tienen muchas maneras de escribir aquello que forma parte de su poesía más tradicional. Una es el tanka, hay otra que se llama choka, hay otras palabras raras como hoku, muki, senryu, y uno conoce mucho más el haiku. Ajá. Para todo eso siempre es necesario ponerse a estudiar, pero lo que digo es que básicamente tiene que ver con una forma de la construcción de la palabra, con un sentido en el concepto, en la rima, en la cantidad de versos, que no es lo que yo quiero hacer, pero sí quiero contar que hay muchas maneras de escribir poesía, de mirar el mundo, de sentirnos. Entonces, a mí me parece un desafío también aprender y conmoverme de los orientales. Y estamos también respondiendo a oyentes que han escuchado el programa anterior y que nos han pedido que les contemos un poquito más de esto. Sobre todo leer, sentirse en esta sensación maravillosa, que es gozar con esta cosa tan breve, medio vestida con una leve seda de color rojo pálido. No penséis mal, decidle que está gozando de la luna. A la izquierda en la playa, lleno de agua, el desgastado barco refleja el cielo blanco de principios de otoño. 2 estrellas en el cielo, susurros de amor tras la cortina de la noche, mientras que abajo, ahora, las personas mienten, sus cabellos en suave desorden. Eso me parece una invitación a esto que es la contemporaneidad, a donde muchas cosas aparecen diferente en los diferentes lenguajes del arte. Y trajo un libro bastante antiguo también, no para leer, porque es un estudio más bien teórico, que también tiene poemas, pero para ver cómo esto también ha sido materia de mucha influencia en la literatura y en la pintura. El libro se llama precisamente El Zen en la literatura y la pintura. Qué lindo. Es un libro antiguo, Editorial hermoso. Kier. ¿Cómo me sorprende siempre gratamente Editorial Kier? ¿Viste? Es muy esotérica también. Igual vos sos muy lectora, porque no cualquiera distingue lo que estás distinguiendo vos. Este prólogo lo hizo una gran poeta que es Beatriz Vallejos. Así que hay muchas cosas que son muy interesantes acá, y este libro es, si bien es del 85, es una reedición más antigua, ¿no? Parece mucho más antiguo porque el papel tiene esta cosa de haberse gastado, sí, ¿no? De esos polímeros que van largando, ¿no? Y dice una cosa que te va a encantar, que la dice Flaubert, y que para mí es una conexión interesante con lo oriental. El artista ha de ser como Dios, estar en toda su obra, pero que no se lo vea. Entonces hay algo ahí que no tiene que ver con que alguien sea o no religioso. Tiene que ver con esa idea, que yo podría pensar en lo supremo, pero también podría pensar en esto que es de carácter universal y que nos puede conectar. Y que es un propósito que a mí me conmueve y en el que estoy tratando de involucrarme cada día más y cada día mejor. En qué nos une y no en qué nos separa. Claro que sí. ¿No? Entonces, esto también lo pienso en ese sentido. Y acá en el prólogo de lo que se trata es, bueno, cómo tomar esto que no tiene que ver con nuestra cultura, cómo tomar
aquello que de algún modo nos puede convocar a repensar Occidente. Eso es mi intención con todo esto, y de hecho yo lo estoy trabajando en este momento, porque después del programa me fui muy motivada y dije, es esto lo que voy a llevar. ¿Y sabes qué hice? Cambié el plan que tenía del día. Ajá. Y sucedió esto, porque no estaba previsto que yo trabajara esto. Mira, particularmente. En los talleres. Estábamos trabajando y seguimos con eso en paralelo a la picaresca y la erótica, que también tiene unos bemoles muy divertidos, ¿no? Pero esto es exquisito. Claro, acá hay una cita que toma Beatriz Vallejo, que es de Ungaretti, y dice: mi sufrimiento es cuando no me siento en armonía con el universo. Nuestro apacible litoraleño Juan L. Ortiz dirá: esas hermanas del aire, ¿no? Las colinas. Entonces yo voy conectando poetas que he leído, y algunas ideas que encuentro están en estos climas, que es lo que yo considero más interesante. Perdón, un paréntesis breve. Juan L. tuvo mucha después conexión también con Oriente. Totalmente. Desde su pensamiento, su ideología política, pero bueno, la tuvo. Bueno, fíjate vos que acá en el libro, donde está la introducción, sí, claro, pero tiene conexión con eso. Totalmente. Y tiene que ver con el universo y la preocupación por el ser humano en el universo. Sí. Y tiene que ver también con la ecología, que es un tema que a Vicky le interesa especialmente, pero no solo a ella, digo porque la tengo enfrente, y también me alegra que podamos conectar diferentes temas, que algunos podrán decir, pero ¿qué están haciendo? Estamos hilvanando lo que yo considero el desafío de la vida. Y el desafío de la vida nos necesita en múltiples dimensiones, no nos alcanza solo un aspecto, necesitamos de todo. Y bueno, algo más que quería contar de esta escritora que se llama Yosano Akiko. No solo que se dedicó a escribir y enseñar y publicó mucha obra, sino que también provocó una impresión muy fuerte en todo lo que van a ser después los diferentes escritores en Oriente, pero también en Occidente. Porque esto que vos estás diciendo no solo afectó a la literatura, sino también a la pintura. Y esta manera de sentir, también de pensar la sexualidad, el erotismo, la belleza. Yo la vez anterior había leído una escena que todo el mundo se sorprendió, porque ella habla de tus manos en mis pechos, poner las manos en los pechos y sentir allá como una especie de flor roja que se abre. No tiene más erotismo y más sensualidad que eso, y está escrito hace muchísimo tiempo. Y sin embargo sigue tan vigente, y es como hablar del camino sin pensar en el futuro, ni en la reputación, solo amados y amantes, tú y yo mirándonos, nos dice ella. Y nos está proponiendo pactos, nos está proponiendo escenas que a veces la gente puede juzgar de una manera muy rápida. Entonces, a mí lo que me parece de esto importante es pensarnos desde otro lugar. Y creo que a eso nos invita. Ese tipo de literatura, absolutamente. Hablábamos la semana pasada de lo que es el vínculo que tiene Oriente con la propia mirada de la sexualidad y con nada más ni nada menos que lo que es el tantra. O sea, todo lo contrario al oscurantismo que ha habido acá en Occidente de mano de las diversas iglesias a lo largo de siglos. Y que continúa, que a veces nos encontramos con circunstancias que son verdaderamente primitivas, ¿no? Y nos dice Akiko: aquí y ahora, cuando me paro a recordar mi pasión, me parece que yo era como un ciego que no teme a la oscuridad. Es muy interesante. Muy interesante. Muy profundo, muy profundo. Pero bueno, para también saber que estamos siempre dialogando con lo que nos rodea, el viernes fui a la presentación de este libro que acaba de salir, de una escritora y poeta rosarina, Marta Ortiz, muy reconocida. Y bueno, lo recomiendo porque lo leí rápidamente el sábado, así lo devoré y digo, bueno, hago mi trabajo. Fuera de foco. Y te lo voy a pasar, pero voy a leer esto para ver cómo se conecta, por qué lo elegí después de lo que acabo de leer. Sí. Lo turbio entre dos aguas, arrugas como zanjas en los pliegues de la seda. Lo turbio corre entre dos aguas, ni virtual ni alucinado. Hendido el tajo en el tejido, bastará un atajo en el cuerpo de la pena que resiste para descifrar, azar mediante, la oscura amenaza
que late en la tela. Wow. Rosarina ella. Rosarina. A ver, qué linda edición. Linda edición, Alción es una editorial Editora. de Córdoba, Alción Editora. Bueno, estuvo el editor también en la presentación. Fue una presentación sensible, interesante. Además del escritor, el editor, estuvieron Alejandra Méndez y Lisandro González. Bueno, y compartimos un momento al que yo llamo celebración de la palabra. Qué lindo esto que estoy leyendo. ¿Y de dónde la sacaste? ¿Por qué yo no la conozco, Patri? Bueno, viste, porque tenía Gracias que venir yo por para... acercarla. Tenía que venir yo. Bueno, con Marta compartimos algo. También ella está formando parte del grupo PEN y nos conocemos hace Ajá. tiempo. Hemos leído juntas en algunos espacios de poesía. Y de verdad yo recomiendo su poesía. Así que la pueden conseguir en las librerías de Rosario. Qué bueno, qué bueno. Tiene otros libros publicados también. Marta Ortiz, fuera de foco. Ella hace muchos años que da talleres en la ciudad de Rosario ¿De qué también. Ortiz será? Mira, ya me pongo No, ese es un mi nombre- papel de abuelita. ¿De cuál es Ortiz? ¿Será? Ese es su apellido de soltera. Ella estuvo casada mucho tiempo con su esposo que falleció. Bueno, este libro, en algún punto hay muchos poemas dedicados a esa situación que sucede cuando uno deja de ver al otro, ¿no? Que se pierde en la escena. Otra poeta citando al tigre. ¿Qué les pasa a los escritores con los tigres? ¿Qué? Estás mirando, estás como hojeando el libro Sí, figuritas. vorazmente. Claro, Sí. sí. Como quien marca con su olor un territorio, segrega el tigre su estela en la noche selvática. Pasos de algodón bajo matriz de cielo, miniatura láctea. Hay como ciertas figuras que... Bueno, son figuras muy potentes. Yo por El ahí no tigre digo el no es tigre, pero nuestro. digo el felino. O sea, a mí Nuestro me es gusta. Yaguareté. El jaguarete, claro, El pero Yaguareté es nuestro. claro, pero no es muy poético a lo No. mejor. No se trata no creo yo de que no se trata que sea menos o no sea poético. Tiene que ver también con el curso y la manera con que uno se encuentra con su propia escritura y las relaciones con el mundo. Las cosas no son ni blancas ni negras, hay muchos matices y también tiene que ver con cómo escribimos en un determinado momento de nuestra vida, qué cosas nos compelen, cuál es nuestro entorno, esto que yo digo tantas veces, el contexto. A veces cuando uno toma prestado de otros lugares palabras, situaciones, clima, resultan ajenos. Muchas veces alguien dice, pero esta persona, ¿qué le pasó leyendo esto? No digo por este ejemplo, sino porque ella dijo el yaguareté. A veces el yaguareté no formó parte de tu universo, entonces está ajeno. Ahora, para personas que sí tienen una relación diferente, incluso con esas palabras que tienen un origen distinto, eso es natural. Bueno, y ahí está cuando uno hace el ejercicio de no forzar los hechos, sino que las cosas fluyan. Y cuando digo las cosas, también digo las palabras. Y también digo los procesos que uno va teniendo a lo largo de su vida. Por ejemplo, a mí y en mis textos no es extraño encontrar la palabra mburucuyá y que la pronuncia así, mburucuyá, afuera, pasionaria, en el tejido del campo. La pasionaria, claro. Se abre paso. Bueno, porque ha formado parte de mi naturaleza de infancia. O sea, yo he crecido con tejidos del campo, comiendo esa fruta que acá la gente se sorprende. Y ahora, de hecho, la llevo a una práctica culinaria y la uso en mis cocinas. Porque sos una gran cocinera. Pero bueno, también, pero fue algo que tuvo que ver con una experiencia vital de haberla comido desde los tejidos, ¿no? Así Claro. fue. ¿Y eso dónde lo conseguís, Patri? ¿En una verdulería común lo encontrás? En ninguna verdulería. Claro, eso es Se imposible. recoge precisamente en los tejidos en todo Los caso, alambrados. en los alambrados cercados, claro, me sale Yo tengo una pasionaria. por ejemplo, ¿En ¿ves? serio? Ay, Sí. vos no sabés lo que es la flor, Vicky, de la pasionaria. Es bellísima. Le he sacado 1500 fotos y Yo le he subido a también. mi Instagram. Sí. Para, acabas de pero- decir flor y te cuento que el sábado estuve dando vueltas por el Parque de España y caí en el distrito centro que había una competencia de flores. ¿Puedes creer? De No sabía. orquídeas, sí. Sí, de orquídeas. ¿En serio? Sí. No sabía, me metí obviamente, Hace- por curiosidad de siempre adelante. La joven encuentra el mundo, me encanta. Hace Sí. muchos años que se hace esa exposición, la misma fecha, en el Distrito Centro, todos los años. Qué lindo. es muy Había buena, 1.000.000 sí. de orquídeas, obviamente, todas con un premio, con una definición, categoría. Para mí era un mundo totalmente Qué extraño. lindo, qué Sí, lindo. divino, me acordé justo de eso, de ese Las evento. orquídeas son fabulosas. Sí, sí, Bueno, sí.
para contar algo más de Yosano, a Kiko, volviendo al oriental, ella falleció en el 42 de un derrame cerebral a la edad de 63 años, dejando un legado de más de 75 libros, aproximadamente 5.000 tankas escritos a lo largo de su vida, varios ensayos, cuentos, una forma única de vivir la vida y la literatura. Casi un siglo después, y en lugares totalmente diferentes, sentimos las mismas emociones que Akiko sintió allá en su Japón natal. Su sepulcro está en el Tama Reien, en las afueras de Tokio. Y nos dice: río celeste, en la cama, con él aparto la cortina y veo cómo el alba se separan las dos estrellas. Y bueno, hemos tratado de hacer una conversación un poco con esto que para mí son climas, y también traer y rescatar poetas de la ciudad, como lo que acabo de contar de Marta Ortiz, y decir que esto, que forma parte de un universo diferente al nuestro, puede ser una pausa, puede ser una manera de reflexionar para pensarnos en otro idioma, para pensarnos en otro tiempo, para darnos esa posibilidad. Y esto quiere decir todo eso que no conocemos. Está ahí, se nos ofrece para que nos haga mejores. En totalmente, es así. En este libro que nos acercas hoy, El Zen en la literatura y la pintura, elijo este breve texto, este breve relato que es recontra zen. Escuchen: 2 monjes, uno joven y el otro anciano, durante una peregrinación llegaron a la orilla de un río justo cuando el bote acababa de partir. El monje mayor se sentó a aguardar su regreso, el bote. El joven, en cambio, siguió caminando sobre el agua, diciéndole: tú también puedes hacerlo, simplemente confía y entra. El anciano se opuso y esperó el bote. Cuando llegó a la otra orilla, donde hacía rato que el joven le aguardaba, éste le dijo: ¿por qué te quedaste atrás? Y el monje mayor le contestó: ¿y tú? ¿Qué has ganado con apresurarte de ese modo? Es reza en el texto, si no. Sí. Bueno, esa cuestión también del tiempo, de tener que siempre estar corriendo, pero no corriendo porque vayamos a llegar a alguna meta en particular. A veces esto que es necesario, que lo hablamos la otra vez y vuelve al mismo punto, necesitamos respirar. Y ese respirar supone también tener una reflexión de las cosas que vamos provocando en el otro. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, Patri, gracias por estos textos, gracias por habernos acercado a Marta Ortiz, esta poeta contemporánea nuestra, rosarina ella. Vamos a leerla entonces, su Fuera de Foco, y qué lindo libro que tengo acá entre mis manos. Sí, aparte cuando los libros son viejos tienen como otra mística para mí. Total. Las hojitas amarillas, el olorcito. Está bueno tener ese encanto de ir proponiendo espacios nuevos y también recuperar aquello que es tradicional y que viene de nuestras raíces, que a veces no son las nuestras en el sentido propio, pero son las que nos nutren para seguir de pie. Y yo creo que eso es el desafío del mundo contemporáneo. Tenemos la posibilidad de nutrirnos para ser mejores. Entonces busquemos ese camino en todos los planos y en todos los lenguajes. Claro que sí. Aparte, el mundo es uno solo. Son nuestros ancestros, son universales. A ver. No, y aparte hoy por hoy estamos tan conectados que ya la cultura, si bien cada país conserva su cultura, ahora se habla de una intercultura, o sea, como que están todas conectadas. Sí, no nos es ajeno lo que pasa del otro lado, aunque en otras épocas pareciera que sí. No nos es ajeno. El mundo, a veces, hemos dicho muchas veces, es ancho y ajeno, pero nos pertenece. Patri, muchísimas gracias. 11:52, vamos con algo de música, la despedimos a Patricia 40 y ya regresamos. Qué lindo. Excelente, sí. ¿Viste una mezclita que... ¿Querés que te preste este?